el impuesto mínimo global. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Te he de decir que el grupo de los 20 países industrializados y emergentes, este fin de semana, les hablo del primer fin de semana de julio de 2021, en Venecia, Italia, en esa ciudad, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México en sus últimos días al mando de la Secretaría, alcanzaron un acuerdo histórico sobre el llamado entre él y los demás países. Él fue un invitado. Se llegó a un acuerdo sobre el impuesto mínimo global o IMG, que de acuerdo a este foro internacional celebrado en esa ciudad de Venecia, el foro es de consulta e intercambio, esto con el objeto de establecer similitudes entre los países, políticas en cuestión fiscal similares en los países. Este es un tema que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, coordina desde el año 2013 y de ahí encontrándonos a 2021, ya son muchos los años en los que se ha coordinado este foro hacendario. Ahora bien, la idea del IMG es que aquellas empresas multinacionales que todos ya conocemos, Google, Amazon, Facebook, entre otras, que según ellos argumentan hoy están evadiendo el pago de algunos impuestos al trasladar sus ganancias a países donde tributan bajo un esquema de imposición fiscal de mayor beneficio tributario, se vean contenidas. Cabe aclarar que cuando se habla de un supuesto paraíso fiscal, ahí no estará prohibido, o sea, en el país de origen no están prohibiendo que la empresa pueda trasladar su matriz o su administración a otro país. O sea, no es que de la nada surjan por generación espontáneas los llamados paraísos como todo Estados Unidos o Delaware. Si tú observas, Estados Unidos es el lugar donde la inversión es más productiva desde el punto de vista que es muy fácil, es uno de los países en el mundo, si no es que el más fácil, donde se pagan impuestos. Es muy fácil tributar en Estados Unidos y además hay muchas extensiones, puedes deducir prácticamente todo, lo contrario a países donde la tributación es exageradamente elevada, como Argentina, que es uno de los más altos a nivel mundial, o México, donde se establece una tasa impositiva combinada, porque no nada más hay que pensar en el IVA o en el impuesto sobre la renta, no, hay otros impuestos colaterales y también hay impuestos municipales y estatales. Además, hay que pensar en las multas, los recargos, las actualizaciones, los accesorios, que en México son de los más altos del mundo. Ojo, del mundo. Por lo tanto, si tú hablas de que en este foro, donde el grupo de los 20 países industrializados y emergentes, ojo, en los que está México, en todo el mundo, de los casi un poco más de 200 países que conforman las naciones de nuestro planeta, México es la economía 15, así que no es válido hacerse los llorones y decir que estamos muy mal. Si nosotros estamos mal, imaginen los otros 185 países más abajo de nosotros. Somos del primero, o sea, de Estados Unidos, China, Francia, Inglaterra, Alemania, Japón. Nos vamos en orden descendiente. México está en el lugar 15. Abajo de nosotros hay alrededor de 185 países que económicamente tienen un menor poder como nación económicamente hablando que México. Así que no es bueno lloriquear y pensar si se dice que antes estábamos mal. No estábamos mal, nunca México ha estado mal. Hemos tenido altas y bajas y como siempre nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nuestra economía ha sido muy fuerte desde el milagro mexicano hasta nuestros días. Lamentablemente la pandemia afectó a México, cayó casi el 9% según cifras oficiales que después deberán ser revisadas porque no se ha querido dar les voy a poner una manera de ejemplo. Todas las cifras oficiales de este año 2021 y de las del 2020 deben ser revisadas en fecha posterior. ¿Por qué? Porque no se ha dado, sirva manera de ejemplo, el exceso de mortalidad debe publicarse con regularidad. La última vez que se publicó fue en septiembre, que lo hizo oficial. Entonces, como no se ha publicado al día de hoy, hace mucho que pensar de que en realidad no nos están informando en tiempo real. No digo que estén ocultando, sino simplemente no nos informan en tiempo real. Efectivamente, sí es un poco más de 500,000, que según se estima el exceso de mortalidad. Así que no somos la
la nación que se ha visto afectada por la pandemia número 4, ahí somos la número 3. Y en cuestión de poderío económico somos la número 15. Ahora bien, la idea en este caso de un impuesto mínimo global es que todas esas grandes empresas que se llevan su administración a paraísos fiscales para pagar menos impuestos, pues obedece a una simple lógica de querer obtener utilidad. Una empresa funciona en base a utilidades y el lugar que le brinde mejores utilidades, hacia ese lugar se va a ir dirigida la inversión. No podemos retener en un lugar, en una ciudad con impuestos muy altos. No podemos esperar que se queden ahí las administraciones de las empresas. Simplemente hay que ofrecer incentivos para que no se vayan hacia otros lugares donde sea mejor, donde su inversión sea más productiva. Pero lógicamente hay que salvaguardar los derechos de los trabajadores y en un grado evidente la posibilidad de recaudación por parte del Estado, que se traduce en un beneficio social en teoría. Les digo en teoría porque estamos hablando de que en México se han perdido cientos de miles de millones en lo que va de la presente administración. Y pues entonces, ¿para qué serviría que se recaude más si se va a tirar más? El despilfarro evidente de todos los gobiernos, estatal, federal o municipal, de todos los partidos, no estoy diciendo uno u otro, hablo de la presente administración federal, que es evidente que se han perdido, digamos, cuando tú compras un vehículo de agencia, sirva a manera de ejemplo, tú sacas un vehículo de agencia y se va perdiendo valor, aunque lo tengas estacionado en tu casa. Lo mismo pasa con el tan cacareado avión, que es un avión común y corriente, que todas las aerolíneas tienen cientos o miles de aviones de esos. Entonces no es una cuestión, no es un diamante gigantesco que se encontró, una rareza natural o un invento desconocido. Es un avión común y corriente, y si no se ha vendido es porque no lo han querido vender. Sirva a manera de ejemplo, el ejemplo evidente de un despilfarro actual, no anterior. Pudieron haber habido despilfarros anteriores, en la época de José López Portillo, en la época de Luis Echeverría, la docena trágica, etcétera, o cuando se integró el FOBAPROA, que fue algo indebido, o cuando se hicieron lo de las rentas congeladas, que fue evidentemente un atentado contra la propiedad privada increíble, que disminuyó la inversión hacia nuestro país. Pero si tratamos de encontrar justificación a todo, le vamos a encontrar justificaciones. Debemos irnos a los hechos y a las situaciones evidentes. El que exista un impuesto mínimo global es algo positivo desde el punto de vista que va a equilibrar de una mejor manera la forma en que ven las grandes empresas la opción del pago de impuestos. Ya no se tendrán que ir a otro país tercero o cuarto. México en este caso, que tiene inversiones en la planta automotriz, puede retener esas inversiones y otras más que ya producen, que ya se encuentran en nuestro país, y evitar que se vayan a otros lugares. Te diré que hoy países como Irlanda y Hungría mantienen esquemas muy bajos en el tipo de impuestos corporativos. Precisamente esos países no se han unido al acuerdo del IMGC porque ellos quieren atraer la inversión. Este grupo de los 20 no incluyó a Irlanda y Hungría. Sin embargo, Irlanda y Hungría son muy atractivos para las empresas que quieren tener una menor tasa impositiva, lo cual no es ilegal, hay que aclarar. Por lo tanto, ellos son una ventaja fiscal frente a otros lugares de residencia para esas empresas. Para limitar esa ventaja fiscal de países como Irlanda, Hungría y tantos otros, es que se pretende establecer este impuesto mínimo global. Las autoridades hacendarias en México desde siempre han sido afortunadamente omisas a incorporar al padrón de contribuyentes a quienes se encuentran en una situación de, digamos, hasta cierto punto, informalidad. ¿Por qué? Porque eso salvaguarda la bancarización de las personas. Porque, ojo, hoy no existe secreto bancario. Cualquier cuenta, sea la de un niño o la de un adulto, puede ser objeto de revisión de la unidad de inteligencia financiera. Si los informales se bancarizaran, si todos los changarros se bancarizaran, aumentaría los ingresos del gobierno, pero despilfarraría más porque no tiene reglas claras. No se estableció una prohibición de endeudamiento, y no les hablo del gobierno federal, les hablo de las alcaldías. Las alcaldías deberían tener prohibido por ley contraer deuda, y también no debería sobrepasar un porcentaje de su presupuesto asignado la nómina.
Cuando la nómina excede ese porcentaje de su presupuesto, ellos verán cómo, pero tendrán que ajustarla. Y también deberá haber democracia sindical en los sindicatos públicos, no en los particulares. Hoy en día existe en los particulares con el objeto de hacer una adecuación de México con Canadá y Estados Unidos desde el punto de vista de la iniciativa privada, pero desde el punto de vista del gobierno, de los gobiernos, de la burocracia, falta la democracia sindical para terminar con esa posibilidad de que puedan percibir sueldos infinitos. Cuando digo infinitos, lo digo en toda la extensión de la palabra. Un claro ejemplo es la Universidad Michoacán en Morelia, donde se dan préstamos para familiares, terceros, etcétera, del trabajador. Si la hija va a celebrar sus 15 años, hoy en día les dan un apoyo para que la hija celebre sus 15 años, o porque si se quiere ir de vacaciones, etcétera. Esas son cosas absurdas, pero es un ejemplo de miles de ejemplos que existen en tantos municipios que existen en los 32 estados que integran la República Mexicana y en los incontables secretarías que conforman los gobiernos federal, estatal y municipal. Todos tienen de una u otra medida cuestiones hasta un tanto punto de vista absurdas, pero muy caras, muy onerosas, que deben extirparse para poder incentivar el crecimiento y el desarrollo de México como país. Como país, México puede ser un país competitivo frente al mundo, puede estar mejor posicionado, pero sí, ojo, el mejorar la materia impositiva en el aspecto internacional no necesariamente puede ser la mejor solución, porque ¿de qué le sirve a un gobierno recaudar más si no sabe cuidar el dinero? Si lo vemos desde el punto de vista de una familia, cuando el jefe de familia tiene dedos de mantequilla y se acaba todo el ingreso que percibe, pues de nada le servirá ganar más. Entre más gane, más derrochará. Primero, hay que aprender a administrar adecuadamente lo que ya se percibe, que es más que suficiente para impulsar el crecimiento del país y para brindar servicios de calidad a todos los ciudadanos. Que no existan apagones, les hablo a julio de 2021, que no existan apagones en la CFE, ni bajas o altas de tensión, porque hoy en día, en casi todas las ciudades de la República Mexicana hay cortes de agua en una u otra colonia. Que los sistemas y las redes de agua potable sean eficientes y cuiden el vital líquido para evitar una futura crisis de agua a nivel nacional. Estas y tantas otras posibilidades de mejorar los servicios públicos están en manos de buenos gobernantes. Pero todo está en que aprendan a administrar lo que ya se percibe. Algo que es escaso y que es muy útil, que es el presupuesto asignado hoy en día. Como siempre, tu opinión es muy importante. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.